Porque el 85% de las mujeres en Chile ha vivido situaciones de acoso en el transporte público. Sabemos que son muchas, pero somos más quienes siempre estamos atentos para identificar estas conductas y combatirlas. Conoce más en familiamiranda.cl. Únete a nuestra gran familia. Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, Gobierno de Chile. Presentes por un mejor futuro. En el lugar diferente, cada día escucharás, muy cerca de la gente, siempre de estar. Radio Esperanza, directo al corazón. La Iglesia Presbiteriana de Chiloé, ubicada en calle 1, número 16, población Vista Hermosa, frente al Jardín Paula, presenta su programa Pastor Presbiteriano. Programa que busca proveer enseñanza y consuelo espiritual desde la palabra de Dios, sumergiéndonos en sus verdades e iluminando nuestro diario caminar. El pastor presbiteriano explorará cómo podemos aplicar estos principios a los desafíos de nuestra vida con mirada contingente y cercanía pastoral y con oración por sus necesidades. Bienvenidos a Pastor Presbiteriano. Saludos a nuestros queridos oyentes. Están sintonizando Pastor Presbiteriano por Radio Esperanza 90.1 FM en Ancud. Soy Cristian Ganga, su anfitrión, y estamos aquí para explorar las verdades espirituales que guían nuestro caminar diario. Los saludo a todos los que nos están escuchando en esta hora y les damos la bienvenida a este nuevo espacio que tenemos aquí en Radio Esperanza, llamado Pastor Presbiteriano, debido a que vamos a explorar, ¿cierto?, las verdades bíblicas desde el corazón de la fe reformada. Y quiero partir primero recordando la invitación a nuestro taller que realizaremos el día de mañana del adulto mayor, ¿cierto?, del autocuidado para el adulto mayor, que se realizará en el Templo Presbiteriano frente al Jardín Paula a las 4 de la tarde, con la doctora María Eugenia del Valle. Así que están todos muy cordialmente invitados para nuestro taller que se realizará el día de mañana. Queridos amigos, hoy nos sumergiremos en un tema muy importante para nuestro espacio, siendo el primer episodio de este programa. Exploraremos el siguiente tema, que es ¿qué es el presbiterianismo? Muchos se pueden estar preguntando ¿qué es esta nueva programación de las 21 horas, los viernes en la Radio Esperanza, que se llama Pastor Presbiteriano? ¿Presbi qué? ¿Presbiteriano? ¿Presbiteriano? ¿Qué significa eso? ¿Es una iglesia? ¿Son evangélicos? ¿Son católicos? ¿Son siquiera cristianos? ¿Por qué hay una iglesia presbiteriana en Ancud, en Vista Hermosa, desde este año? ¿Qué hacen ahí adentro? Indudablemente todas estas preguntas son más que válidas y por lo mismo queremos hacer una presentación bíblica e histórica de nuestra denominación en este primer episodio, a propósito del día que pasó de las iglesias evangélicas y protestantes celebrado el 31 de octubre. Es muy importante conocer lo que creen los cristianos y las corrientes denominacionales, porque así podemos sondear dónde estamos nosotros y además cuál es nuestra relación con otras corrientes de teología, iglesias hermanas o aquellos que no compartimos un tronco común. Abordaremos nuestro programa en dos partes simples. La primera es lo que la fe presbiteriana cree, y la segunda parte es su origen histórico y su forma de gobierno. ¿Están listos? Bueno, partamos.
Primero, lo que los presbiterianos creemos. Si bien hay muchas formas para resumir lo que los presbiterianos creen, yo usaré el método más simple y clásico, el que he llamado el de las 5 solas. Se llaman 5 solas porque son exclusivas y no admiten adicionar nada a ellas. Ellas son la sola Escritura, la sola gracia, sola fe, solo Cristo y solo la gloria de Dios. Aquí vamos. La primera sola es la sola Escritura. Según de Timoteo 3, 16 y 17 dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Los presbiterianos, ya que este espacio se llama Pastor Presbiteriano, sostenemos que solo las Escrituras son nuestra regla de fe y conducta. Ella es la palabra de Dios y su autoridad es suprema sobre todo. No añadimos nada a la Biblia, ni tampoco le quitamos nada. No le añadimos la autoridad de un magisterio, por ejemplo, como lo hacen los católicos, ni tampoco añadimos nuevas revelaciones que se estén dando hoy en día. Solo la Biblia es nuestra suficiente regla para nuestra fe y para nuestra conducta. Y esto es de suma importancia, pues responde a preguntas vitales tales como: ¿cómo conocemos verdaderamente a Dios y su voluntad para nosotros? ¿Cómo podemos conocernos a nosotros mismos? La Biblia es como un par de anteojos, ¿cierto?, con los cuales podemos ver claramente a Dios, pero también podemos vernos claramente a nosotros mismos. Sin los anteojos, ¿cierto?, en este ejemplo que es la Biblia, si nosotros nos sacamos los anteojos de la Biblia, no conocemos la Biblia, vamos a ver la realidad de una manera borrosa y estamos como casi ciegos. La Biblia, dice el Salmo, que es como una lámpara, es como una luz que ilumina. Pero hoy en día, tristemente, hay muchos que desprecian la Biblia. Y no estoy hablando de incrédulos, estoy incluso refiriéndome a algunos hermanos en la fe, gente que se autodenomina cristiana. Dicen frases como: la letra mata y el espíritu vivifica. Y se refieren a la letra mata como diciendo que conocer la Biblia te hace daño. Como que leer la Biblia te va a matar, te va a hacer mucho daño. Y al contrario, en lugar de estar leyendo tu Biblia, ellos dicen: es mejor que tú busques manifestaciones espirituales, porque estudiar la Escritura es muerte, pero depender de las revelaciones espirituales es vida, dicen ellos. Hay algunas cosas que decir de esta objeción. Y es que hay otras escrituras que dicen y nos incentivan a leer la Biblia. Por ejemplo, en Juan 5 recuerdo a Jesucristo diciendo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas dan testimonio de mí. El mismo Señor nos dice que hay que escudriñar las Escrituras. Hay otros salmos que dicen que la palabra de Dios es como miel que destila el panal, que es dulce. Hay otros salmos que dicen que la palabra de Dios es como el oro, es como el tesoro más importante que tiene el creyente. Entonces, en primer lugar, si esta interpretación es cierta de que la letra mata y que por tanto no hay que conocer la Biblia, si eso es cierto, entonces la Biblia se contradice a sí misma, porque hay otros pasajes que nos incentivan a conocer la Biblia. Pero hay otra opción, y es que ese pasaje que dice que la letra mata está siendo mal interpretado. Pablo, quien escribió ese versículo de la letra mata pero el espíritu vivifica, no escribió que la letra de la Biblia mata como para incentivarnos a no leer la Biblia, sino que él se estaba refiriendo a la ley que nos hace convictos, a la ley que si nosotros buscamos cumplir la ley para hallar vida eterna siempre fracasaremos y la ley siempre nos va a matar y la letra de la ley nos va a matar, no nos puede salvar, nos trae maldición, no podemos cumplirla. Por lo tanto, el versículo que dice que la letra mata no significa que conocer su Biblia le hace daño, al contrario.
La palabra de Dios da vida eterna. Otros dicen, no hay que leer la Biblia porque el cristianismo se trata acerca del Espíritu Santo. O alguien que lee su Biblia no es espiritual. Pero tales comentarios olvidan algo muy importante. El Espíritu Santo inspiró la Biblia. El pasaje que leímos en 2 Timoteo 3. Entonces, si el Espíritu Santo inspiró la Biblia, significa que mientras yo más conozca de las Escrituras, yo más espiritual voy a ser. Porque las Escrituras fueron inspiradas por el Espíritu Santo. Otra cosa también que se olvida es que el Evangelio, el precioso Evangelio que todos los cristianos creemos, se encuentra en la Biblia. ¿De dónde lo sacamos nosotros? De la Biblia. Entonces, Jesús dijo que las Escrituras dan testimonio de Él. Nosotros encontramos a Jesús en las Escrituras. Entonces, decir que no hay que conocer las Escrituras es decir, no hay que conocer a Jesús, no hay que conocer a Dios. Por supuesto, eso es una locura. ¿Cómo no vamos a conocer a Dios si fuimos creados para conocerlo? Entonces, este primer principio de la sola Escritura es tan importante que las iglesias caerán o se mantendrán en pie por este principio. Es importante estudiarla en su contexto. Es importante aplicarla bien y no caer en interpretaciones erradas. Si nosotros descuidamos este principio de la sola Escritura, quedaremos expuestos a ser esclavos de hombres y mandamientos humanos. Por ejemplo, piensa, ¿cómo alguien puede distinguir si algo que le están diciendo viene de Dios o no? Solo conociendo la palabra. ¿Recuerdan los bereanos? Cuando Pablo llegó y predicó el Evangelio, los bereanos estudiaron las Escrituras para ver si lo que Pablo estaba diciendo era así conforme a las Escrituras. Entonces, ¿cómo es posible darme cuenta si lo que me están diciendo es verdadero o falso? Conociendo la palabra. Ella es el alimento de nuestra alma, la respuesta a nuestras situaciones, el bálsamo que necesitamos, la sabiduría que nos ilumina. Si descuidamos la palabra de Dios o socavamos su autoridad, andaremos errando el camino y llamaremos pecado a lo que no es pecado. O diremos que algo es aceptable para Dios cuando Él lo ha prohibido. La única forma de distinguir la luz de las tinieblas es a través de la palabra de Dios. Imagínense ustedes que la gente de la Edad Media estaba tan oscurecida porque la iglesia lamentablemente había escondido la palabra de la gente. La leían en latín. Entonces la gente no tenía idea que decía la Biblia. Entonces todo lo que le decían los clérigos, la gente lo tomaba como cierto. Y le decían cosas tan bárbaras como que a través de una indulgencia, de un papel que expedía el Papa, podían hallar salvación. Y este payasito de Juan Tetzel que andaba repartiendo la indulgencia, él decía, cada vez que cae la moneda en el fondo del tarro, un alma sale del purgatorio. ¿Dónde sale eso en la Biblia? Por supuesto que no está. Por supuesto que es otro evangelio. Pero ¿cómo la gente podía distinguir si era verdadero o no? La gente no podía distinguirlo. Y la razón de eso es porque la gente no tenía acceso a la Biblia. Y de ahí viene la Reforma Protestante, que voy a hablar un poquito más adelante, pero la piedra fundamental del movimiento evangélico y del movimiento protestante y del movimiento reformado es la sola Escritura. Por esto los presbiterianos no aceptamos ninguna otra autoridad por sobre la Biblia y nos esforzamos por conocerla bien, porque en ella encontramos vida eterna de nuestro bendito Salvador Jesucristo, a quien estamos comprometidos a conocer, amar y temer. Y tú, querido amigo oyente, ¿cuál es tu relación con la palabra de Dios? ¿Conoces el Evangelio? ¿Es la palabra de Dios tu miel, tu oro, tu tesoro? Indagas y te sumerges en ella para encontrarte con Dios. Esperas expectante el momento del culto donde Dios te habla directamente por su palabra.
¿O está la Biblia descuidada, polvorienta? Este es el primer principio que los presbiterianos sostenemos. Solo la Escritura es suficiente. El segundo principio es el principio de la sola gracia. Recuerda que estamos viendo aquellos 5 principios, las 5 solas que distinguen a la iglesia presbiteriana. El segundo de ellos, el segundo principio es la sola gracia. La sola gracia significa que somos salvos solo por medio de la gracia de Dios sin añadir ninguna obra a ella. Y esto lo encontramos en Efesios 2, 8 y 9 que dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La gracia de Dios es el amor inmerecido para quienes se han hecho indignos delante de Dios por naturaleza bajo la sentencia de condenación. Es un regalo gratuito para alguien que no tiene el derecho a reclamarlo. Piensa en un momento esta definición. ¿Quiénes son los recipientes de la gracia? Es decir, tú y yo. La Biblia nos enseña que somos indignos y que estamos bajo condenación y no tenemos derecho alguno delante de Dios. Efesios 2.1 dice que estábamos muertos en delitos y pecados. Romanos 3:10 y 11 dice que no hay ninguno justo, que no hay ninguno bueno. El versículo 23 dice que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La sola gracia significa que nosotros no podemos hacer nada para autosalvarnos. Estamos muertos, estamos destituidos y estamos en una indignidad total y necesitamos literalmente, mis queridos oyentes, un milagro. Y este milagro es el mayor milagro que pueda ocurrir en el universo. Y es cuando Dios da vida a un pecador muerto en sus pecados. Y Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. La sola gracia significa que nosotros no aportamos absolutamente nada a nuestra salvación. Dios nos dio vida, Dios vino a nosotros, Dios abrió nuestros corazones, Dios tomó la iniciativa. ¿Por qué? Porque nos amó de pura gracia. Entender la gracia de Dios es vital para nuestra salud espiritual. Muchos ven a Dios como un juez airado, todo el rato enojado, con el ceño fruncido, mirándonos y reprochándonos constantemente todo lo que hacemos, exigiéndonos la perfección y enrostrándonos nuestros errores. ¿Sí? Muchos cristianos no ven a Dios como un Padre de gracia, que nos recogió cuando éramos como unos abortivos, abandonados, como dice Ezequiel. Dios es nuestro Padre, lleno de gracia, lleno de bondad, y perdona nuestros pecados, y nos encamina de la mano por el buen camino. Comprender la gracia de Dios revolucionará por completo tu relación con Dios. Ya no verás a Dios como tu jefe, como alguien a quien tienes que cumplirle y Él te va a dar el pago de la salvación al final, sino que lo verás por fin como un Padre, y como que todo tu servicio a Él es solamente una respuesta en gratitud a su gran amor que ha derramado por ti. Revolucionará también cómo veas a otros, porque cuando veas los errores en otros, en lugar de decir yo no soy como ese, podrás decir yo podría hacer lo mismo. Yo soy tan pecador que podría llegar hasta ese extremo, pero Dios ha tenido misericordia de mí. La gracia anula toda jactancia y nos lleva por el camino de la humildad. La gracia de Dios destruye cualquier intento de mérito que podamos tener. Por eso alguien que lleva 50 años de cristianismo no es superior a alguien que lleva siendo cristiano un día, porque ambos han sido salvos por la misma gracia y no añaden ni un gramo a su salvación. Todo es por gracia. Los presbiterianos creemos en la sola gracia. En tercer lugar, los presbiterianos creemos en la sola fe. Al recibir esta gracia no es por medio de ninguna obra,
en lo que la Biblia enseña es que literalmente no tienes que hacer nada. ¡Qué bendita noticia! Solamente creer. No tienes que hacer penitencia, no tienes que hacer primera comunión, no tienes que ir 2 años a la iglesia, no tienes que leerte toda la Biblia, no tienes que vestirte de terno y corbata, ir de lunes a domingo a la iglesia. No. Lo único que tienes que hacer es creer, confiar, mirar a Jesucristo. Esta fe tiene 3 características. Primero, es una iluminación de la mente, porque la palabra de Dios llega por medio del oír. Entonces somos sacados de nuestras tinieblas a la luz del Evangelio. Pero luego, no solamente queda una iluminación de la mente, sino que se asiente en el corazón la verdad del Evangelio, diciendo que la palabra de Dios es cierta. Pero luego se recibe personalmente con la voluntad, haciendo la salvación como tuya. Iluminación, asentimiento y confianza son los 3 elementos de la fe verdadera. Querido oyente, querido amigo, es tan simple como mirar. Tienes que dejar de esforzarte por tratar de alcanzar la paz con Dios. Tienes que dejar de martillar y de trabajar tu salvación. Tienes que dejar de estar preocupado y todos los días viviendo como que tienes que construir este castillo llamado salvación. Debes alzar tu mirada y mirar a uno que ha sido exaltado. Pues la fe se posa sobre una persona. Y esta persona es la 4ª sola, nuestro 4º principio, que es solo Cristo. La fe se posa y recibe a Jesucristo. Solo Jesucristo nos salva. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Él es el único camino, el único nombre dado a los hombres en quien podemos ser salvos. Su nombre es Jesús de Nazaret. ¿Quién es Jesús y qué hizo? Primero, Jesús es el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, que se encarnó para vivir una vida humana perfecta, y a diferencia de nosotros, Él nunca pecó, nunca desobedeció a Dios y ganó por su mérito una justicia perfecta. Él vino a ser nuestro representante, nuestro Salvador, pero Él, que fue inocente y justo, fue tratado como el más horrendo criminal y fue hecho espectáculo a los hombres y ángeles, siendo torturado, masacrado y crucificado. Pero lo más profundo de este asunto fue lo que pasó en aquel Gólgota, cuando Jesús dijo las palabras: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios el Padre abandonó a su Hijo perfecto en la cruz. ¿Pero por qué? Porque Jesús no solo vivió una vida perfecta por nosotros, sino que Jesús con su muerte pagó nuestros pecados. Él fue nuestro sustituto. 1 Corintios 5:21 dice: el que no conoció pecado, inocente, justo, perfecto, el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. En otras palabras, nosotros que estábamos condenados, sentenciados a la muerte eterna por nuestros pecados, se nos proveyó un abogado. Imagínate, estás ahí en el tribunal y ya se leyó tu sentencia, se leyeron tus cargos, toda la hoja negra de todas tus mentiras, tus engaños, tus adulterios, tus robos, tus idolatrías. Imagínate esa lista larga y pesada y negra que todos tenemos. Y de pronto alguien aparece, tu abogado, y se pone delante de ti y dice: yo pago por él, yo pago por ella, yo tomo su lugar. Yo, que soy inocente y justo, pago por el culpable. Así que su justicia perfecta nos fue imputada a nosotros y nuestro pecado le fue imputado a él. De manera que ahora, cuando Dios nos ve ahora en Cristo. Aquellos que hemos creído en Cristo, nos ve en Cristo y en su justicia perfecta. Y aunque merecemos el castigo, Dios no nos trata como merecemos. Imagínense esto, qué maravilloso. Dios nos trata como si nunca hubiéramos pecado. Y Dios trató a Cristo como si hubiera hecho todos nuestros pecados.
sublime gracia. Por eso Romanos 5:8 dice que Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amigo, si te sientes falta ante Dios y pecador, mira a Jesús. Levanta tus ojos a Él y ve por la fe al crucificado. Él vino a morir por pecadores como tú y como yo, a darnos significado, a darnos amor y a darnos propósito. Su salvación es perfecta y completa. Nosotros no añadimos nada a la obra de Cristo. Somos salvos por su obra y nada más. Nosotros, con nuestra vida cristiana que viene como un resultado de la salvación, no añadimos ni un gramo a nuestra salvación. El sacrificio de Cristo es suficiente. Por tanto, si tú confías en este precioso Salvador que derramó su sangre por ti, serás vestido con una justicia perfecta, un vestido precioso y eterno que Dios da al pecador por pura gracia. Y la última sola es que solo a Dios la gloria. Dios, al salvarnos por gracia por medio de su Hijo, se lleva toda la gloria. La salvación es de Jehová. Por lo tanto, el objetivo de la vida de aquellos que hemos sido alcanzados por la gracia en Cristo Jesús es alabar la gloria de Dios, vivir para Él, caminar en santidad y amor por Dios. Pero no somos santos para ganar nuestra salvación, eso ya lo hizo Cristo, sino que nuestra vida de obediencia ahora es solo una respuesta de gratitud a su obra. Efesios 2:10 explica esto muy bien. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Aquellos que han sido salvos por el Evangelio, ahora son salvos para buenas obras. Así que eso es lo que básicamente los presbiterianos creemos, con algunos colores y tonalidades. Solo la Biblia es nuestra fuente de autoridad. Solo el Evangelio, la gracia, la fe y Cristo es el centro de nuestro mensaje. Y buscamos solo la gloria de Dios en todas las cosas. Ese fue el primer bloque, mis queridos amigos, lo que los presbiterianos creemos. Ahora te voy a dejar unos momentos para que reflexiones en lo que has escuchado a través de esta preciosa alabanza, Vasijas Rotas, que ciertamente explica en manera de canto todo lo que yo te he hablado. Vamos a escucharla y a meditar en ella por un momento. Mi alma estaba rota y herida, pero tu gracia la restauró. Manos vacías que tú llenaste, soy libre en ti, soy libre en ti. Sublime gracia del Señor, que aunque pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y en mi halló. Ahora puedo ver sus ojos de amor, quebrantado fue para darnos su salvación.
Estamos presentando el programa Pastor Presbiteriano. Ya hemos visto entonces los que los presbiterianos creemos. Solo la Biblia es nuestro fundamento, solo el Evangelio es nuestro mensaje principal y buscamos solo la gloria de Dios. Ahora en nuestro segundo bloque, los minutos que nos quedan, exploraremos para ver cuál es el origen de la Iglesia Presbiteriana y cuál es su forma de gobierno. Brevemente quisiera mencionar acerca del origen del presbiterianismo. Nosotros somos una iglesia protestante porque históricamente, aunque nuestras raíces son bíblicas, la iglesia en la Edad Media se degeneró a tal punto de dejar de ser una iglesia, como les comentaba. Y el 31 de octubre de 1517, un monje llamado Martín Lutero inició una reforma en la iglesia, contradiciendo al Papa y las doctrinas de la iglesia romana. La iglesia protestante, reformada o presbiteriana se opuso a la iglesia católica romana, proclamando fielmente estos 5 principios: sola escritura, sola gracia, sola fe, solo Cristo y solo la gloria de Dios. El gran arquitecto de la Reforma se llamó Juan Calvino y su discípulo Juan Knox fue quien acuñó el nombre presbiteriano para levantar la iglesia en Escocia. La iglesia presbiteriana es una iglesia histórica protestante cuyos orígenes se remontan al siglo XVI, pero también somos evangélicos, en el sentido de que proclamamos y nos fundamentamos en el Evangelio, como ya hemos visto. En este sentido, la mayoría de las iglesias evangélicas que vemos hoy en día vienen del tronco protestante, vienen de la reforma iniciada en el siglo XVI, pero han sufrido algunas variaciones en el camino. De todas formas, son consideradas como iglesias hermanas, aquellas que proclaman fielmente el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por otro lado, la palabra presbiteriano viene de la palabra presbítero, que significa anciano. La Biblia obviamente no fue escrita en español, sino que los apóstoles de Cristo usaron el idioma universal de su época, que era el griego koiné. Y en nuestras Biblias hoy encontramos en variadas ocasiones la palabra anciano. Cuando usted ve la palabra anciano en su Biblia, en el original la palabra es presbítero. Si revisáramos el Nuevo Testamento, la palabra anciano o presbítero es empleada en 70 ocasiones. En el Antiguo Testamento, que está escrito en hebreo y arameo, se repite aún más veces la palabra anciano. Etimológicamente hablando, la iglesia presbiteriana es la iglesia gobernada por ancianos. El anciano es el oficio que está por toda la Escritura, que es parte del cuerpo gobernante de una iglesia local. En Hechos 14:23 se nos dice que Pablo y Bernabé ordenaban ancianos, o sea, presbíteros, en cada una de las iglesias que ellos organizaron. En Hechos 20:17 leemos que Pablo hizo llamar a los ancianos de la iglesia de Éfeso para que se reunieran con él en Mileto. Claramente ahí donde dice que hizo llamar a ancianos, originalmente la palabra en el griego es presbítero. En Tito 1:5, Pablo indica a Tito que debe ordenar ancianos en todas las ciudades, o sea, presbíteros. Estos pasajes y muchísimos otros nos muestran muy claramente que la iglesia del Nuevo Testamento estaba gobernada por ancianos. También la iglesia del Antiguo Testamento era gobernada por ancianos. Por lo tanto, seguimos el patrón de la iglesia primitiva, que se gobernaba por ancianos. No hay una única cabeza que gobierne la iglesia, como por ejemplo en el caso de los católicos es el Papa, o en el caso de otras iglesias es un obispo. En las iglesias presbiterianas nosotros entendemos que quien gobierna la iglesia no es una persona, son varias, es un conjunto colectivo de personas que son elegidas por la misma iglesia y deben dar cuenta también a la misma iglesia. Las decisiones son consensuadas y debatidas en ese grupo llamado consistorio,
El consistorio es la reunión de los pastores y los ancianos o presbíteros. Y quien elige al consistorio son los mismos miembros de la iglesia, como ya he dicho. Entonces, nosotros vemos claramente en las escrituras del Nuevo Testamento que la iglesia era gobernada por ancianos. Entonces, en la Reforma Protestante, que se inició en el siglo XVI, contrario al sistema papal, ¿cierto? Los reformadores quisieron volver a los orígenes, volver a lo que las escrituras enseñaban acerca del sistema de gobierno. Y ellos encontraron en todos estos pasajes que les acabo de citar y muchos otros, que no era sano que solo una persona tomara todas las decisiones. Porque somos hombres falibles, nos podemos equivocar, podemos errar. Por eso, como dice el proverbio, que en la multitud de consejeros está la sabiduría. Así que en la iglesia presbiteriana no hay orden jerárquico entre pastor, anciano o también obispo, que es otra palabra que encontramos en el Nuevo Testamento, sino que las tres palabras, pastor, presbítero y anciano, son aplicadas al mismo oficio de manera con funciones diferentes, pero es el mismo oficio. Entonces los pastores que se dedican a enseñar y los presbíteros que se dedican a gobernar la iglesia, cuando se reúnen y toman las decisiones consensuadas, tienen el mismo nivel. No hay uno que esté por sobre otro. El pastor no está por sobre el presbítero, sino que el pastor es un voto y el presbítero es otro voto. Y las decisiones se eligen por voto. Es así, mis queridos amigos, como la iglesia presbiteriana se gobierna y el origen de la misma. Podría hablar muchas otras cosas, pero creo haber resumido de manera muy breve, ¿cierto?, lo que la iglesia presbiteriana cree, cuál es su origen y cuál es su forma de gobierno. Por supuesto, esto es solo un resumen. Los presbiterianos se distinguen en muchas otras cosas de algunos hermanos, ¿cierto?, de otras iglesias. Sin embargo, en la raíz y el tronco creo que hemos resumido bastante bien. Por lo tanto, el presbiterianismo o el presbiteriano es una persona, primero, cristiana, porque ha sido salvada por Cristo y es un seguidor de Cristo. Segundo, es una persona que viene de la línea protestante. Significa que los presbiterianos no somos católicos, no somos mormones, no somos testigos de Jehová, ni somos musulmanes, si a alguien le queda la duda. Los presbiterianos somos protestantes. Somos cristianos, somos protestantes, pero también somos evangélicos. Y nos identificamos con la iglesia evangélica en el sentido de la palabra. Porque evangélico significa que viene del evangelio. Y como vimos en nuestras creencias, el evangelio es el centro del corazón presbiteriano. Entonces sí somos evangélicos porque proclamamos el evangelio. El presbiteriano entonces es cristiano, protestante y evangélico. Así que yo espero sinceramente y con mucho cariño que este espacio que hemos abierto llamado Pastor Presbiteriano, ahora sepan, digamos, quién le está hablando. ¿Ya? Es muy importante saber quién nos está hablando para saber cuáles son sus fundamentos, cuáles son sus ideas, ¿cierto? Entonces es muy importante conocer quién es quien nos habla, qué es lo que cree, de dónde viene. Es muy importante hacer esa pregunta. Y dar a conocer, ¿cierto?, el presbiterianismo
que a propósito, en toda la isla de Chiloé no hay, o no había más bien, una iglesia presbiteriana. Y ahora, en este año, hemos llegado a la isla a plantar una iglesia presbiteriana aquí en Chiloé, específicamente en la comuna de Ancud. Y estamos contentos que nos puedan conocer, estamos contentos que puedan saber quiénes somos, porque vamos a estar conversando harto rato, todas las semanas, los viernes a las 9 nos vamos a encontrar para hablar distintos temas, pero principalmente los temas que nos convocan, que nos importan y son relevantes para nuestra alma, como lo son las verdades que proclama la Sagrada Escritura. Sin embargo, también vamos a tener un espacio en este programa para hablar con otras personas de distintas profesiones, porque los presbiterianos creemos que Dios no es glorificado solamente cuando vamos a la iglesia. Es importante el área espiritual, pero no hacemos una división entre lo espiritual y lo secular, sino que nosotros decimos que hay que glorificar a Dios en todas las áreas de nuestra vida. Es decir, tengo que glorificar a Dios en mis estudios, tengo que glorificar a Dios en mi trabajo, tengo que hacer mi trabajo con excelencia, tengo que ser honrado, tengo que ser luz al mundo, tengo que ser un buen cristiano en mi hogar, en mi familia, y proclamar las verdades del Evangelio no solo cuando estoy en la iglesia, sino también en mi trabajo, sino también en mi casa, cuando ando por el camino, cuando ando manejando en el auto. Muchos como que dejan de ser cristianos cuando manejan un auto. Le dicen al Espíritu Santo: siéntate un ratito en el copiloto y voy a manejar yo esta vez. Y me incluyo, queridos oyentes, me incluyo. No soy mejor que ellos, también he caído en esos pecados, pero es importante ser cristiano en todo ámbito, y es importante glorificar a Dios en todo ámbito, y por eso en nuestro programa también invitaremos personas de otras profesiones, invitaremos fonoaudiólogos, médicos, profesores, y hablaremos de algún tema muy interesante relacionado a su profesión con una mirada bíblica, con una mirada cristocéntrica. Así que, como decía en la presentación de nuestro programa, el pastor presbiteriano buscará proveer enseñanza y consuelo espiritual desde la palabra de Dios, sumergiéndonos en las verdades de la palabra que iluminan nuestro caminar diario. Este programa explorará cómo podemos aplicar los principios y desafíos, los principios de la Biblia a los desafíos de nuestras vidas, con una mirada contingente, pero también cercanía pastoral. Pues se llama pastor, porque el trabajo del pastor, de acuerdo a lo que nos enseñan las Escrituras, es enseñar la palabra y poder aplicar la palabra a la vida personal de cada uno. Complementado, por supuesto, por un tiempo de oración por todas las necesidades. Así que vamos aquí a revisar los comentarios para dar algunos saludos que nos llegan precisamente de Santiago. Ariel Bamondes, un saludo, dice: grande desde Santiago, el Señor les bendiga. Saludo a mi querido hermano Ariel, a la iglesia Cristo mi Pastor en Santiago y todos los hermanos de aquella iglesia. También saludo a nuestro hermano Martín Vargas desde Castro. Saludos, querido hermano, Dios te bendiga, un abrazo fraterno. Saludamos también a nuestro hermano Martín Vargas. Y las personas de mi iglesia también me dijeron que le mandaron un saludo. Está Katia, Karen, Jacob, Alex. Bueno, y tanto otro, ¿cierto? Que también les mandamos un saludo afectuoso
Y vamos también a tener un momento de oración por las necesidades. Esta semana estuve visitando el hospital a 2 personas postradas en cama. Me di cuenta cuán frágil es la vida, mis queridos hermanos, mis queridos amigos. La muerte está a la vuelta de la esquina. María Isabel y Celeida, 2 personas postradas ya en cama, frágiles. Vamos a orar por ellas en esta hora. Y también vamos a estar orando. Vamos a estar orando por una persona que tiene a su hija con hipertensión, llamada Francisca Utreras, hija de Marcos y Camila. Vamos a orar por Katia, por sus migrañas, y vamos a tener un tiempo también de intercesión. Por lo tanto, les invito a cerrar nuestros ojos ahí en casa y pedirle al Padre de Misericordia que nos socorra. Padre nuestro, te damos gracias por este tiempo que hemos tenido en tu presencia para explorar, Señor, y compartir acerca del Evangelio, el corazón de nuestro mensaje, la buena noticia de Cristo Jesús. Te pido por todos aquellos que han escuchado, Señor, y han atendido a este mensaje radial, que tú, Señor, abras sus corazones, iluminas su mente, como abriste el corazón de Lidia para que estuviera atenta, y que los ojos de aquellos que no han mirado nunca a Cristo puedan haber sido abiertos para mirar en Cristo el Salvador del mundo. También aquellos que ya han recibido a Cristo como su Salvador y Señor puedan volver a mirarlo, porque nunca nos cansaremos de mirarlo, nunca nos cansaremos de creer en Él y de confiar en su salvación. Y en esta hora, querido Padre Celestial, oramos por María Isabel y Celeida, 2 personas postradas, Señor, en cama, ya al término de su vida, Señor, frágiles, con sus cuerpos, Señor, tendidos, y a través de ellas oro por todos aquellos que están enfermos y que están escuchando en esta hora. Oro, Señor, para que tú des completa sanidad física y espiritual, para que ellos puedan, Señor, glorificar tu nombre, para que ellos puedan, Señor, reconocer que tú eres Dios, porque tú eres soberano. Tú, Señor, muchas veces y por tu gran misericordia decides sanarnos, pero muchas otras veces decides dejarnos en nuestra enfermedad, siempre con la promesa de que estás con nosotros. Así que yo pido por aquellos que serán sanados, pero también por aquellos que no, para que tú, Señor, les entregues el consuelo, el bálsamo de tu presencia, y tú estés con ellos, Señor, en la angustia, como dice el Salmo: en el día que temo, yo en ti confío. También, mi Señor, quiero orar por Francisca Utreras, esta niña que sufre de hipertensión. Bendice a su familia, a Marcos y Camila, y te pedimos, Señor, por ella, por Francisca, para que tú, con tu poderosa mano, Señor, que levanta a los muertos, con tu poderoso poder, porque no hay nada imposible para ti, puedas sanar a esta niña, Señor, y que ella pueda conocer el Evangelio desde su niñez y acercarse a ti, que eres el objetivo de toda nuestra existencia. También pedimos por nuestra hermana Katia Muñoz, para que tú, Señor, alivies su dolor de migrañas y tú, Señor, puedas darle consuelo espiritual. Te damos gracias por la oportunidad de tener este programa, Señor, para exponer tu evangelio, exponer tu palabra, y para, Señor, poder llegar a aquellos también que no te conocen. Yo oro por todos aquellos que no te conocen, pero que escucharán y que escuchan a través
de un mensaje radial, el Evangelio. Bendícenos, Señor, y prospéranos en todas las cosas, así como prospera nuestra alma. Te lo pedimos en los méritos de Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro programa. Te doy las gracias por permanecer con nosotros y síguenos todos los viernes a las 21 horas para explorar y sumergirnos en la Escritura, que es nuestra única regla de fe y conducta. Que Dios te bendiga. La Iglesia Presbiteriana de Chiloé, ubicada en calle 1, número 16, población Vista Hermosa, frente al Jardín Paula, presentó su programa Pastor Presbiteriano. La invitación queda extendida para volver a sintonizarnos el próximo viernes a las 21 horas. Hasta pronto.